Y lo que sí es importante, porque muchos compañeros por algún motivo no lo hacen o bien no pueden hacerlo, es que es fundamental, sobre todo si vas a utilizar la condición de consumidor de tu cliente, es demostrar. Es decir, si vas a hacer mano de texto refundido de defensa de consumidor y usuario, porque junto con la usura vas a reclamar otras cláusulas, véanse intereses de demora, es fundamental que pruebes la condición del consumidor. Una forma de probarlo puede ser con la vida laboral si está en régimen general. El artículo, por ejemplo, aquí hay un articulito que a la gente se le olvida, pero os conmino a que los que tengáis pleitos cojáis una regla, ¿vale? O se la robéis a vuestros chiquillos del estuche, porque el artículo 85 del texto refundido de defensa del consumidor y usuario te habla de que como mínimo tiene que tener el tamaño de la letra 1,5 milímetros. En la práctica, sobre todo cuando te demandan a ti, te das cuenta de que, aparte de que por el escáner o por las copias apenas es legible el contrato, esa letra muchas veces no supera el milímetro. Realmente, los jueces, sí es cierto que las sentencias suelen hacer mención de eso, que no es un hecho determinante, como es lógico, pero suelen hacer mención a eso. Y si dieras con algún tipo de juzgador bastante purista, realmente por ese hecho, ese contrato podría estar causando serios perjuicios al consumidor por las consecuencias inherentes del mismo. Luego vamos a entrar en la sentencia, bueno, el 802, que es que en este caso la carga probatoria de que las cláusulas han sido negociadas individualmente corresponde al empresario, eso posiblemente todo bien sabido, así como el 315 del Código de Comercio, el 1288 del Código Civil. El 315 es importante porque muchas veces los bancos en sus demandas juegan con el tipo de interés, con el TIM, ¿vale? Y no tienen en cuenta las comisiones. Y se nos dio un caso en este despacho que el TAE era del 400%, porque era un mini crédito, un microcrédito, eran de 400 o de 500 euros, pero tenía tal comisión de apertura o de estudio, como decían ellos, que se incrementaba al 400%. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta, por más que muchas veces el banco, sobre todo en estos casos, intente decir que no, que eran como que la comisión y el tipo de interés eran cosas distintas. Este artículo, hay mucha jurisprudencia al respecto, realmente es aclaratorio y fundamental. Si os pasa o si estáis ante un caso de una tarjeta de crédito que sea usuraria por la comisión, en este caso, sobre todo los microcréditos donde sea. Respecto de la sentencia, bueno, la 628-2015, todo el que haya tenido que estudiar alguna de tarjetas revolving, tarjetas de crédito, usura, esta es la primera sentencia, por lo menos la más relevante, aunque sí es cierto que hay otras de 2012, etcétera, que luego las mencionaremos y que ya el Supremo viene a aplicar la ley de usura. Es importante que en estos casos tenemos que acudir en muchos aspectos a la sentencia reciente del TPU del IRPH. Y el motivo no es otro que el tipo de interés, que es lo que se lucha en este tipo de demanda, tipo de interés totalmente excesivo y alto, es un elemento esencial del contrato. Entonces, sí es cierto que hay limitaciones a la hora de valorar cuando un contrato es un elemento esencial, como es la remuneración o el precio, a la hora de invalidarlo. Os recuerdo la sentencia del IRPH de nuestro Tribunal Supremo, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hablara, que hablaba de eso mismo, salvaba el IRPH, o uno de los motivos de que ese IRPH fuera válido era su carácter de elemento esencial del contrato, es decir, junto con el objeto y las partes. Pero entendemos que ya no es tanto así, que con esta sentencia del IRPH, que en unión con la anterior, sí nos permitiría atacarlo perfectamente. Es decir, o para resumir, aquí el Supremo dice que por la acción de usura es válido, por los efectos inherentes al mismo, que luego ya veremos. Pero que atacarlo por la abusividad únicamente tienes que tener mucho cuidado. No obstante, sí es cierto que, como es lógico, y con la sentencia del IRPH me remito, tiene que estar sometido a los principios o a los controles de incorporación y transparencia material.
Es decir, el cliente tiene que saber que está firmando las consecuencias económicas para que no se produzca una de las pérdidas de expectativas respecto al negocio. No obstante, como todos bien sabéis, sobre todo muchos ya en sentencia, la mayoría de los jueces, de primera instancia y de segunda, intentan siempre basarse en usura a la hora de anular ese contrato de tarjeta con las consiguientes consecuencias. Este artículo realmente es el pilar, o no es el pilar central, poco le falta, de toda demanda o contestación a la demanda, ¿vale? En un procedimiento respecto de tarjetas revolving, en los cuales se ven las condiciones de usura, ¿vale? Que es el artículo 1 de la ley de 1908, 27 de julio, la famosa ley Azcárate, ¿vale? Aquí es importante, y lo pongo como una nota, y es que muchas tarjetas, sobre todo las que son del año 2008 a 2012, no existía en la página web del Banco de España ni existía ningún registro de tarjetas revolving. Entonces, muchos juzgados dicen que a la hora de hacer la comparativa del tipo de interés medio o el tipo de interés normal, se habría de estar realmente a la figura análoga en el momento de la firma. De ahí que ponga esa nota que realmente el Banco de España empezó a publicitar esas tarjetas de interés de tarjeta revolving, además un apartado, el 19.4, si no me equivoco. Es fácil de encontrar en la web del Banco de España. Solamente la empezó a publicar en 2017 y con datos de 2013. Antes de 2013 no existía. Por lo cual deberíamos estar, para buscar una similitud, por lo menos desde mi punto de vista, a los préstamos al consumo a 5 años. Es la figura más afín y la que se tendría que tener en cuenta, puesto que ya el Supremo ha dicho que se va a estar al momento de la firma de ese contrato con la entidad bancaria. Pese a que muchas veces las entidades financieras intentan decirnos que a día de hoy está en torno al 20%, que la media europea es el 19%, cosa que nos parece muy bien si la tarjeta se firmara a día de hoy. Pero como es lógico, ya esas tarjetas, creo que pocas veces, más allá de los microcréditos, de los que he hablado antes, se ven. Aunque no pasa nada. En este punto es fundamental que tengáis en cuenta primero el artículo 3 de la ley de usura, ¿vale? Que en base a lo mismo lo que están obligados es únicamente a entregar la suma recibida, es decir, el capital del que ha dispuesto. Y es importante lo del capital dispuesto, porque muchas veces se nos ha dado caso que una misma tarjeta tiene una vida muy larga, el cliente ha dispuesto de, aunque fueran en tramos de 3.000 euros, como luego iba pagando y se reponía, o incluso la cancelaban pero seguía viva, lo mismo el cliente a lo largo de una vida ha podido disponer de 20.000 euros, pese a que la tarjeta tenía un límite de 6.000. ¿Vale? En este caso se ven los totales, no penséis únicamente, aunque dudo que lo hagáis, pero prefiero comentarlo y así me quedo yo más tranquilo, no penséis únicamente en las últimas disposiciones o en lo que os está reclamando el banco, tenéis que ver un todo, ¿vale? Con independencia del tiempo transcurrido. Y en este caso, la consecuencia, por lo menos desde mi punto de vista, es que el cliente está obligado a devolver el capital y el banco a devolver todos sus intereses que ha pagado. Y ya no nos estamos metiendo en otras comisiones, que he hecho un pequeño collage al final, de otras comisiones, de otras cláusulas que suelen existir en esos contratos, por ejemplo, las de comisiones, ¿vale? Igualmente, si vamos por el artículo 8, yo particularmente uno ambas acciones, voy tanto por usura como por condiciones por defensa de consumidor y usuario y condiciones de la contratación. Ya el artículo 8 también lo emite porque hace una unión con el 303 del Código Civil, que es la devolución de contraprestaciones, la recíproca devolución. Por un lado, que te devuelvo el capital y por otro lado, me devuelve los intereses. Luego está el tema de que si el banco se opone, pues puede pedir los intereses de las cantidades que te hayan cobrado indebidamente. Vale, esto es el pequeño collage que os he comentado. ¿Vale? Aquí se ve un poquito cortado. Estos son otra normativa que tenéis que tener en cuenta y que os ayudará o fundamentará vuestras pretensiones cuando interpongáis otras cláusulas. Por ejemplo, la ley 10/2004, esa es necesaria para las posiciones doloras. Si os dais cuenta, en muchos contratos pone que porque el cliente se retrasa en el pago, le repercuten 35 euros, 25, 30, 35, únicamente por retrasarse, aunque sea un día, y sin hacer nada al respecto.
¿vale? En concreto, también hay otra orden, que ahí no, como la podéis ver o la podéis leer tranquilamente, podéis perfectamente verla, pero digamos que el primer apartado, el primer punto es para las comisiones, por posiciones dudoras o comisiones de extraña naturaleza. Vamos a dejarlo. El artículo 85 respecto de los intereses de mora, ya sabéis toda la jurisprudencia respecto de que el interés de mora correcto es el remuneratorio más 2 puntos, ¿vale? Aunque en muchos casos, o en estos casos, tenéis que intercalarlo. ¿Por qué? Porque cuando te habla del remuneratorio más 2 puntos, si tienes un TAE del 24,5, me está diciendo con un interés de demora del 27, perdón, del 26 y pico, sería válido, no es así. En este caso estamos a otro tipo, pero tenéis que también os se puede atacar perfectamente. Entre otras cosas, porque si rompen el contrato o se resuelve, no existe intereses de demora ninguno, y el banco os puede luego intentar decir que aunque haya recíproca devolución de contraprestaciones, que son intereses de demora por pagar tarde, ahí están, como bien sabéis. El artículo 5 de la ley 1014, que también está, que la mencioné arriba, pero también aparece ahí, que ahí te habla de las comisiones. Hay diferentes índoles, por ejemplo, últimamente, o por la última sentencia del Tribunal Europeo con la Comisión de Apertura. Este tipo de contratos existe, Comisión de Apertura, muchos de ellos. Y como todo el mundo sabe, el banco o la entidad financiera solamente puede cobrar una comisión si existe un trabajo o una acción o una actividad que haga que se merezca esa comisión. Y luego los artículos 3 de la orden del 28 de octubre, circular y la orden del ministerio. Todo ello basado en intentar buscar no solamente la usura, sino también otras formas que ha utilizado la entidad financiera para conseguir dinero del cliente o para conseguir encarecer ese préstamo. Que muchas veces, como hemos dicho antes, todo tiene que venir en el TAE, pero, por ejemplo, la comisión por posiciones deudores que hemos hablado antes, esos 30, 25, 35 euros, que incluso aparecen las hipotecas, que os cobran por pagar tarde, no lo meten en el TAE.